tal, mis queridos hermanos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Recordemos que mi cuaderno espiritual es lo que mi Dios nos enseña por medio de su palabra. Mi nombre es Genaro Acosta, pastor de la Iglesia Bautista Centro de Vida en León, Guanajuato, México. Esta semana estamos hablando de elevar nuestra voz en alabanza a nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 21 dice: Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. El libro de Deuteronomio, cuyo nombre significa segunda ley, no porque sea una segunda ley que Dios haya dado, sino porque es la segunda vez que nuestro Dios proclama su ley delante del pueblo de Israel. En el libro de Génesis se nos relata la creación del mundo, cómo inició la creación de un pueblo para Dios. Al final del libro de Génesis vemos a ese pueblo entrando en Egipto. Luego en el libro de Éxodo se nos cuenta cómo ese pueblo se había multiplicado, cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo Dios les dio agua de la roca, cómo Dios les dio alimentos, cómo Dios abrió el mar para que pasaran en seco. Pero ahora están 40 años después de haber salido de Egipto. Y el libro de Deuteronomio está contando la historia de cómo se reunió al pueblo de Israel, pero una nueva generación que no había visto los milagros que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, pero que sí habían visto algunas cosas que Dios había hecho en medio de ellos. Entonces Moisés, preparándolos para entrar a la tierra que Dios les había prometido, preparándolos para iniciar la conquista de Canaán, Dios quiere que ellos conozcan la ley que él había proclamado. Por eso Moisés les da la segunda ley, la segunda promulgación de la misma ley. Deuteronomio significa segunda ley. Y aquí Dios les dice por medio de Moisés: Él es tu alabanza. Es decir, tu alabanza debe ser para Dios. No hay nadie más digno de recibir la alabanza que nuestro Dios. No hay nadie con más derecho de recibir la alabanza que nuestro Dios. ¿Por qué? Dice, Él es tu Dios. No hay otro Dios, mis hermanos, a quien pudiéramos rendirnos. No hay otro Dios a quien pudiéramos derramar nuestra alabanza más que al Dios de la Biblia. ¿Y cómo deberíamos alabarlo? Pues de acuerdo a cómo Él se ha revelado en su palabra, y ahora de acuerdo a las cosas que hemos visto que Él ha hecho en nuestra vida. Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. El pueblo de Israel, la nueva generación, había visto cómo Dios había hecho grandes cosas con ellos. El pueblo de Israel, a punto de entrar a la tierra prometida, había visto cómo Dios había hecho terribles cosas, y ellos eran testigos de ellas. A nuestro Dios lo podemos conocer por lo que su palabra dice de Él, pero también lo podemos conocer por la manera en la que Él nos ha mostrado su poder, es decir, por lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Quién es Dios? Dios es quien su palabra dice. ¿Qué ha hecho Dios? Pues lo que su palabra dice que ha hecho, y lo que tú y yo, mi hermano, hemos experimentado. Empezamos experimentando la salvación. Nuestro Dios nos cuidó aún antes de llegar a ser salvos. Nuestro Dios nos protegió aún antes de que llegáramos a ser sus hijos. Pero el milagro más grande es que Él nos haya perdonado. El milagro más grande es que Él nos haya salvado. Es que Él nos haya redimido. ¿Quieres cosas más grandes que estas? Hemos visto su salvación, hemos visto cómo Él ha obrado en nuestra vida, y todos los milagros que Él pudiera haber hecho o esté haciendo en nuestra vida palidecen ante la realidad de la salvación que Él nos ha dado. Él es nuestra alabanza, Él es nuestro Dios. Él ha hecho con nosotros grandes y maravillosas cosas, y las hemos visto con nuestros ojos. Que el Señor te bendiga.